El siguiente vídeo contiene spoilers de la historia de Melody of Memory. Si quieres evitarlos, te recomiendo dejar de ver este vídeo hasta que te lo pases. En caso contrario, si decides continuar después, no te quejes. Todo queda bajo tu propia responsabilidad. Kingdom Hearts Melody of Memory ya está a la venta y muchos se preguntarán por qué coño me sé ya la historia si justo acaba de salir. Y bueno, la razón es que... Y entonces, espérate, esta es la mejor parte. Es buenísimo. Entonces Todd Howard se puso hasta arriba de cristal mientras jugaba al Twister. Y esa es toda la historia. Sí. Aquella fue una noche muy loca. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Ah, vale. Que no estáis aquí para escuchar mi vida. Pues nada. Entonces empecemos con el vídeo. Vaya panda de desagradecidos de mierda. La historia comienza... ¿Cuándo comienza? Ah, sí, en la recta final del juego, porque antes de eso todas las escenas son recaps. Al menos la música es bonita. Pero ahora en serio, el juego no nos da ningún tipo de contenido relevante hasta llegar al final. Eso significa que la historia del juego es muy corta, pero eso no la hace menos interesante. O sí, eso juzgadlo vosotros mismos. Tras pasarte la mayoría de los mundos y tragarte todos los resúmenes de juegos anteriores, Kairi despierta en el mundo final, donde tras una canción comienza a dolerle la cabeza y empieza un flashback. En el flashback nos ponemos en la piel de Kairi cuando era una niña, siendo perseguida por unas sombras para que finalmente sea... ¿salvada? ¿Secuestrada? Que Xehanort Cientéfilo se la lleva. Avanza el tiempo y Xehanort Científico se monta un monólogo sobre que dentro de poco su mundo acabará consumido por la oscuridad, y que si Kairi tiene el poder de las princesas del corazón, entonces le llevará hasta el corazón de un portador de la llave espada, ya que es la única forma de salvar su mundo. Pero si ella llega a un mundo que no es ni luz ni oscuridad, en algún lugar en el otro lado, entonces su tarea no será nada fácil, que si sucede, deberá abandonar toda su investigación, su misión habrá fallado. En fin, tras el monólogo, Xehanort activa el arca, Kairi se despierta de nuevo en el mundo final, otra canción más, y entonces aparece el maestro Xehanort, el cual no es real. Kairi se le abalanza cual hiena en celo y... la vuelve a vencer. Otra vez. Entonces, el Xehanort imaginario... joder, ¿cuántos Xehanorts hay ya? ¿Xehanort sin corazón? ¿Xehanort incorpóreo? ¿Xehanort viejo? ¿Xehanort joven? ¿Xehanort más joven aún? ¿Toda la organización Nort? Y ahora Xehanort amigo invisible. ¡Pues estupendo! En fin, volvamos al tema. Xehanort amigo invisible le dice a Kairi que rebuscar entre sus recuerdos de Sora no va a servir para nada, que la respuesta que busca está entre recuerdos que ya no existen. Justo en el momento en que Xehanort está a punto de rematar a Kairi, invoca la cadena del reino y bloquea el golpe y se transforma en Sora y empieza la batalla final. Mal, Nomura mal. Sit down. Nomura malo. ¿Pero qué coño acabo de ver? ¿Qué es esto? No tiene puto sentido. ¿Qué cojones es esta mierda? En fin, Sora le roba el protagonismo inexistente de Kairi una vez más. Xehanort le dice, así que tu voz no nos alcanza. Ahora ya sé a quién le pertenece tu corazón. Vence a Xehanort y se transforma de nuevo en Kairi. Tras eso, Xehanort le dice que la respuesta que busca está en lo que dijo aquel día en Vergel Radiante, vamos, lo de que se acaba en ese mundo sin luz y oscuridad del flashback, y se despierta. Esta vez nos encontramos en el laboratorio de Ansem, donde están analizando las palabras de Xehanort, pero que aún así no tienen ni puta idea. Acto seguido, Ansem el Sabio dice que un mundo donde la luz y la oscuridad son inexistentes, en el otro lado, debería ser una realidad de un mundo ficticio. Entonces Riku se une a la fiesta y menciona que la única pista que tiene es la Shibuya de sus sueños. Segundos después, la hada madrina aparece de la nada, enviada por Jensid para darles nueva información. Para encontrar a Sora necesitan 3 piezas clave: Riku y sus sueños, Kairi y sus recuerdos, y justo cuando va a mencionar a la tercera, vuelven a cambiar de escena al mundo final. Kairi
Riku y la hada madrina se disponen a hablar con alguien y ya os podéis imaginar quién. La estrella sin nombre de Cache-3, ¿quién es la última pieza del rompecabezas puesto que pertenece al otro mundo que intentará alcanzar? Charlan un rato con ella, les dice que no puede volver aún a su cuerpo y Riku acto seguido usa el poder del despertar en ella para poder abrir un portal a Shibuya. Kairi quiere ir con Riku. Al fin coño, a ver si en el siguiente juego podemos jugar con ella como Dios. Manda, espera, ¿qué? Que al final decide quedarse a entrenar con Aqua porque cree que aún es débil. No me lo puedo puto creer. Kairi se ha vuelto a marcar un Cache-3. Si al final el meme de que Square odia a Kairi va a ser verdad y todo. En fin, Riku activa el portal, se teletransporta y comienzan los créditos. Por suerte hay una escena post-créditos, esperemos que sea relevante porque lo será, ¿verdad? ¿Verdad? Pues va a ser que no. Why are we still here? Just to suffer. Kairi, Donald, Goofy y Mickey están junto a Jensi charlando. Puesto que Xehanort ha sido derrotado, ya no tienen a nadie para preguntarles sobre el otro mundo, así que Jensi les dice que los maestros de la llave espada de la antigüedad pudieron viajar a este otro mundo, así que ahora tienen nuevo trabajo por hacer. Así pues, Donald y Goofy se van a buscar al resto de los que están buscando a Sora para darles la nueva información. Kairi se va a entrenar con Aqua como su maestra y Mickey se va a buscar información sobre esos maestros en Scala-Caelum. Fin. Kingdom Hearts Melody of Memory destaca como juego rítmico, su gameplay es muy entretenido y bonito visualmente, la música es impecable como siempre, pero lo que es su historia... Bueno, ¿cómo decirlo suavemente? Cojea como una persona sin piernas ni brazos en medio del desierto. ¿Sabéis? Cuando supe de la historia comencé a dudar de si debería de añadir la alerta de spoilers o no, porque... bueno, ya sabéis, no tiene historia. Fuera coñas, sí es cierto que gracias a este juego hemos descubierto unas cuantas cosas, entre ellas que la Shibuya de Yozora se llama Quadratum y efectivamente pertenece a otra dimensión donde la luz y la oscuridad no existen. Sobre el resto de información más o menos nos lo líamos, como por ejemplo los antiguos maestros atravesando dimensiones, algo que ya sabíamos gracias a Kacheux y los informes secretos de Cache-3. También creo que debería disculparme sobre el orden cronológico de mi explicación. Sé que está un poco desordenado, puesto que lo escribí y grabé todo antes de que subieran las escenas. Aún así, espero que os haya servido de ayuda. Realmente no tengo mucho más que añadir, pero me gustaría saber vuestra opinión en la caja de comentarios, así que, bueno, like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis, y nos vemos para la próxima o algo así. Hasta luego.